Buen día, ¿cómo están, chicos? Con problemas de lentitud de mi internet, voy a hacer revisar. Bueno, vamos a compartir ya nuestro tema. Estamos viendo el tema de valoración biológica. Y al momento habíamos visto lo que corresponde a la primera parte. Estamos en pruebas biológicas a nivel de pretamizaje, es decir, aquellas que se llevan in vitro. Bien. Puesto 26 aquí. Ah, no, ya vamos a compartir. Bien, habíamos llegado hasta la parte que corresponde, un ratito estoy entrando a mi tema, es que había abierto biología molecular en lugar de... Ay, vamos a ver. Ya, habíamos llegado, hemos visto, recuerdo que hemos llegado hasta lo que viene a ser la prueba de actividad antitumoral, ¿no? Muy bien, entonces, aquella que se realiza en los discos de papa, ¿no? En realidad son rodajas de papa. Entonces, la prueba antitumoral y la prueba citostática de inhibición de crecimiento de la raíz de lechuga, en realidad son algo similares, ¿no? Porque ambas evitan la multiplicación celular. La prueba con la raíz de lechuga, el estrato tiene moléculas que va a evitar que la raíz crezca. En el caso de la prueba del disco de papa, que hemos visto que se infecta con Agrobacterium tumefaciens, ¿no? En este caso también se evita la multiplicación de tumores, por eso se dice prueba antitumoral. Entonces, y esas dos pruebas son como preliminares, ¿no? Para luego continuar con estudios y células, estudios in vivo, etc. Estoy entrando, mi tema está muy lenta, mi computadora está con problemas. Bien. Un segundito, por favor. Voy a abrir compartida pantalla. Ya hemos visto todo esto y pues hemos visto actividad antitumoral, hemos visto disco de papa y vamos a entrar a la prueba antimicrobiana, ¿ya? En el caso de la prueba antimicrobiana es importante indicar cuál es primero el fundamento, ¿ya? Lo que está escrito de color amarillo es el fundamento de esta prueba. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esta prueba? La actividad antimicrobiana se utiliza para evaluar la actividad inhibitoria de una planta o sus derivados, ¿sí? La potencia de un compuesto, ¿sí? La actividad inhibitoria de una planta o sus derivados, la actividad de un compuesto o la susceptibilidad de los microorganismos frente a concentraciones conocidas de una droga vegetal. Entonces voy a evaluar ambos aspectos, ¿no? Voy a evaluar tanto la actividad de la planta como la susceptibilidad del microorganismo. La prueba antimicrobiana la realizamos tanto en bacterias como en hongos, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con bacterias, es muy importante que las bacterias sean de cepas seleccionadas confiables.
pertenecientes a colecciones o bien comerciales internacionalmente, como son las cepas ATCC. ¿Qué significa, jóvenes? Que nosotros no podemos realizar las pruebas con bacterias de aislamientos clínicos. No se puede. ¿Ya? Muy bien. Hay muchas bacterias que podemos utilizar, que se han utilizado para estudios, Aerobacter aerógenes, Aerobacter aerógenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrheae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, y aquí podemos ver una lista de bacterias, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, etc. Con una serie de bacterias, pero muy importante, siempre recuerden que deben ser de cepas confiables, ¿ok? Bien, ahora, mínimamente debo hacer con 3 bacterias el ensayo. ¿De qué va a depender? Pues de la actividad que quiero probar. Si yo quiero ver, digamos, actividad antidiarreica, veré aquellas bacterias que provocan diarrea, ¿no? Tendré que ver, por ejemplo, una Escherichia coli diarreogénica, una Corynebacterium diphtheriae, podré ver una Salmonella typhi, una Salmonella typhimurium, etcétera, ¿no? Aquellas que producen entonces diarreas intestinales. Pero si yo quiero ver, a ver, estoy probando huira, que se utiliza para el sistema respiratorio. Entonces veré bacterias que provocan infecciones respiratorias, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que quiero evaluar, ¿ya? Siempre en función, por ejemplo, de lo que dice la medicina tradicional. De esa manera es como se trabaja. En los hongos que utilizamos, porque recuerden que les he indicado que también es antibacteriana y antifúngica. Los hongos también tienen que ser de cepas conocidas, deben ser cepas ATCC, etcétera. Puedo utilizar levaduras como Candida albicans, que es muy utilizada y produce muchas infecciones a nivel de mucosas. Entonces, puedo utilizar Cándida y luego hongos filamentosos como el Aspergillus flavus, Epidermophyton fulocosum, Microsporum canis, Neurosporum canis, etcétera. Estas son que infectan a los animales, pero muchas veces nosotros estamos ahí abrazando a nuestros gatitos, perros, etcétera, y muchas veces ellos nos contagian los hongos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, ya sea la prueba antibacteriana o la prueba antibacteriana o la prueba antifúngica, se realiza en 2 fases, ¿ya? Mire, entonces, la primera fase es realizar un ensayo cualitativo, solamente con el fin de conocer la presencia o ausencia con el fin de conocer la presencia o ausencia de la actividad antimicrobiana, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta prueba nos dice, ¿hay o no hay actividad? Solamente. La segunda fase es un ensayo para cuantificar la potencia relativa expresada como el valor de una concentración inhibitoria mínima de un componente activo. En este caso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la concentración mínima de nuestro extracto, de nuestra fracción o de nuestra sustancia que todavía puede inhibir, ¿sí? Que todavía puede inhibir el crecimiento bacteriano o el crecimiento de los hongos? ¿Ya me entienden? Son 2 fases. La primera fase es muy sencilla. ¿Ya? Miren un ejemplo. Entonces recuerden, fase cualitativa, ¿hay o no hay actividad? Fase cuantitativa, determinar la concentración mínima que todavía inhibe el crecimiento de bacterias o el crecimiento de los hongos, ¿me entiende? Ahora, aquí nosotros vemos en esta prueba, por ejemplo, antibacteriana,
es muy sencilla. Se utiliza un medio de cultivo, que en el medio de cultivo normalmente antes de colocar el extracto se siembra, ¿ya? Después podemos utilizar pocillos, ¿no? Que se hacen pocillos, o utilizar papel impregnado con el extracto, papel filtro impregnado con el extracto. ¿Ya? Miren, se coloca. Y se incuba por 24 horas. Si después de las 24 horas nosotros vemos que hay un halo de inhibición, miren, un halo transparente, quiere decir que no ha crecido la bacteria. ¿Por qué? Porque el extracto, la sustancia que hemos utilizado, ha inhibido el crecimiento de la bacteria. Primera fase, digo, hay actividad antibacteriana, fase cualitativa, ¿ya? Muy bien, solamente me dice, ahí no hay actividad. Muy bien, nos vamos a la segunda fase, que es la fase cuantitativa. Ahora yo quiero saber cuál es la concentración que todavía inhibe la multiplicación de la bacteria. Bien, ¿qué hacemos? Para eso se hace lo que se denomina, chicos, diluciones dobles, ¿ya? Entonces, primero preparo una dilución 1,5, una dilución de 1,5. ¿Qué significa esto? Que voy a tomar del extracto, ¿no? Que ha provocado, ¿sí? De extracto de hojas, por ejemplo, que ha provocado la inhibición de las bacterias, voy a comenzar a diluir un 1 en 2. ¿Cómo es 1 en 2? ¿Ya? Voy a tomar 0,5 de mi extracto inicial más 0,5 de un solvente, ¿no? Puede ser etanol al 70% si hemos preparado en etanol. ¿Bien? Ahora tengo una dilución de 1 en 2. Ahora, de esta voy a sacar 0,5 a la otra, ¿me entiende? ¿No? Y voy a agregar 0,5 voy a agregar 0,5 ml, microlitros, mililitros, etcétera. Entonces, del solvente. 0,5 de la dilución inicial, de 1 en 2, más 0,5 de solvente, tengo dilución 1 en 4. De aquí tomo otra vez 0,5 más 0,5 del solvente y tengo una dilución 1 en 8. Fíjense, son diluciones dobles, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos preparando las diluciones. ¿Y qué hacemos? Esas diluciones utilizamos de la misma manera que en la prueba inicial, pero para ahora determinar hasta qué concentración todavía tenemos, aquí vamos a ver a la derecha, ¿ya? En qué concentración todavía hay inhibición, hay un halo de inhibición. Entonces, miren, si supongamos que aquí tenemos 1 en 4, miren, hay halo de inhibición, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64. Bien, viendo esta imagen, quiero que analicen y que me digan ustedes cuál sería la concentración mínima que todavía está produciendo inhibición del crecimiento de las bacterias.
Chicos, ¿nadie está en el curso? Doctora, se cortó de usted, no le escuchábamos. No, pero les he preguntado. Lo único que yo les he indicado es que me digan, estoy esperando su respuesta. Les he preguntado, viendo esta imagen, donde tenemos diluciones 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64, ¿cuál de estas diluciones corresponde a la concentración inhibitoria mínima? Aquella que todavía produce la inhibición del crecimiento de la bacteria. Estoy esperando su respuesta. Doctora, 1 en 64 desde mi punto de vista, porque ya no va a producir algo mínimo, o sea, ya no va a producir algo en exceso. 1 en 64. Sí, A ver, ¿qué doctora. opina el resto? 1 en 64. Doctora, yo diría en 1,32 porque hay una concentración mínima ahí que va a inhibir el crecimiento y en 1,64 ya no habría crecimiento porque no hay ningún halo, por así decirlo, que se ve de crecimiento. Exacto, muy bien. 1 en 32, recuerden, dice la concentración que todavía produce inhibición de crecimiento, es decir, donde todavía vemos un halo de inhibición, ¿no? Entonces, la concentración mínima va a ser 1 en 32. Esta concentración todavía está produciendo una inhibición, por eso hay un halo transparente donde no ha crecido la bacteria. Está muy bien. Entonces, 1 en 32. Bien, entonces esto correspondería a la fase cuantitativa, ¿no? Entonces, fase cualitativa, hay o no hay actividad. Fase cuantitativa, aquella concentración, o sea, primero preparo diluciones dobles y determino la concentración que todavía inhibe la multiplicación de la bacteria. Bien, lo mismo se hace con los hongos, ¿ya? Exactamente de la misma manera, solamente que es una técnica un poco diferente, puesto que el medio se mezcla con el extracto y por punción, en un solo punto, se siembra el hongo, ¿no? Este es un hongo filamentoso. Este extracto, por ejemplo, estamos viendo, miren, que es muy poquito ha crecido la bacteria. Y esto se hace frente a un blanco, es decir, a un medio de cultivo donde no se ha puesto ningún extracto, ¿no? Blanco, que es normal, un crecimiento normal. Seguramente si fuera si fuera un medio de cultivo sin extracto, toda la placa va a estar llena de hongo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver que hay una actividad todavía, ¿no? Y después igualmente se hacen diluciones y se determina en qué concentración, cuál sería la concentración mínima que todavía evita el crecimiento del hongo, ¿no? Es el mismo principio que en el caso de la actividad antibacteriana, ¿ya? Eso es, chicos. Epidermophyton flocosum es un hongo también filamentoso. Bien, ahora nos vamos al test amebicida. Entonces, estas pruebas se pueden realizar, nosotros hemos visto que se realizan con bacterias, con hongos, pero también podemos hacer con parásitos, ¿no? En este caso, la entomeba histolítica. En este test amebicida, ¿en qué consiste? Dice, el fundamento es el siguiente. El crecimiento de trofozoitos de entomeba histolítica en un medio de cultivo es inhibido por las moléculas bioactivas diluidas en el caldo. Es decir, en este caso lo que se requiere el uso de trofozoitos en el estado de trofozoitos de entomeba histolítica que se coloca en un medio de cultivo especial para entomeba, que es un tipo de protozoario, ¿no es cierto? Se utiliza entonces en un medio de cultivo para entomeba histolítica. Una se coloca sin ninguna otra sustancia, solamente es el parásito con el medio de cultivo. En otro lado vamos a poner el parásito con el medio de cultivo y con el extracto. Todo lo que vamos a ver después de incubar unas 48 horas, lo que vemos es que sí, el extracto que hemos utilizado
ha provocado la muerte de los trofocitos, porque estamos viendo un test amebicida. Bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver si nuestra sustancia que estamos evaluando ha provocado o no la muerte del parásito. Bien. Esto se realiza entonces frente, como siempre les decía, a un blanco para poder comparar. Ahora, ¿cómo reconocemos los trofozoitos vivos de los trofozoitos muertos? Hay que contarlos en una cámara Neubauer. Entonces, se utiliza un colorante azul de tripán. Es bien interesante el fundamento. A ver, les voy a mostrar aquí una imagen, ¿no? Mire, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, ya, los trofozoitos, o sea, en general las células vivas, no dejan pasar el colorante. ¿Ya? Su barrera es selectiva. La membrana es una barrera selectiva. En cambio, los trofozoitos muertos no pueden controlar la membrana, ¿no? Entonces, no pueden controlar y dejan pasar el colorante azul de tripán. ¿Ya? Por lo tanto, todas las células muertas van a estar de color azul. De esa manera es fácil contar. ¿Cómo vamos a determinar el porcentaje de la actividad mebicida? Trofozoitos muertos sobre la cantidad de trofozoitos vivos en el blanco, porque algunos no vamos a considerar aquellos que, digamos, tienen una muerte natural, ¿no? Solamente sobre trofocitos vivos del blanco por 100. Entonces, y eso se hace contando los números de trofocitos muertos en la cámara Neubauer, se cuenta por regiones, ¿ya? Bien, de esa manera nosotros podemos determinar entonces la actividad mebicida. Número de trofocitos muertos sobre trofocitos vivos del blanco por 100 nos da la actividad amebicida. Bien, eso sería. Ahora, ese es un test muy bonito que lo podemos realizar, un poco complicado el medio de cultivo porque requiere muchos nutrientes, ¿no? Yo hice esa técnica hace años. Hemos nosotros determinado la actividad amebicida de la semilla de papaya. Sí, hemos encontrado buena actividad, muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver la actividad citostática, citocida o citotóxica. En este caso es muy importante, en estas pruebas, son pruebas in vitro, que vamos a trabajar con células, ¿no? Pero con células especiales, células también comerciales, obtenidas de una manera especial. Son métodos in vitro que nos van a permitir determinar la actividad citostática, citocida o citotóxica. ¿Bien? Entonces, pero no se olviden que estamos viendo solamente el potencial, la actividad potencial, citotóxica, citocida o citostática. También podemos ver el potencial antimitótico y metastático, dependiendo qué tipo de células utilizamos. ¿Ya? Entonces, es para esta técnica de la actividad citostática, citocida o citotóxica, se utilizan células especiales. Son células que hay que comprarlas también, ¿no? Que son producidas por laboratorios. Por ejemplo, podemos trabajar nosotros con líneas celulares, ¿ya? Las líneas celulares generalmente son monoclonales, y nosotros tenemos, por ejemplo, ese es código, ¿no? Es un código A431 que corresponde a células del carcinoma de células escamosas humanas, o sea, células cancerígenas, ¿no? BCA1, carcinoma humano de mama, son células del carcinoma humano de mama. Lewis, células del carcinoma del pulmón de ratón. LNCAP, células del cáncer humano de próstata. Entonces, miren qué interesante. Podemos nosotros trabajar, entonces, determinando la actividad citocida, citotóxica, anticancerígena, etcétera, sobre células cancerígenas, ¿no? Sobre células cancerígenas. Muy bien. Para esto, pues, se va a utilizar
medios de cultivo siempre, miren, vamos a hacer aquí un pequeño, para explicar un poquito más, se utiliza medios de cultivo en unas botellitas especiales, ¿no? Que son especiales para cultivos celulares, tiene esta forma, ¿ya? Tienen esta forma. Ok, entonces yo voy a utilizar un blanco, ¿no es cierto? Un blanco que va a ser en este caso, solamente voy a colocar las células y voy a utilizar, aquí hay que ser un poco más complicado, ¿ya? Porque aquí voy a utilizar el medio de cultivo, las células, ¿no es cierto? Este es para el crecimiento normal, digamos, células y medio cultivo. Células más el extracto, ¿ya? Pero aquí va a ser células, por ejemplo, cancerígenas, ¿ya? Y tengo que hacer otro grupo de células normales, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, células normales más el extracto. ¿Por qué, chicos? Nosotros buscamos que la sustancia pueda matar a células cancerígenas, pero que no ataque a células normales o que sea mínimo el efecto sobre células normales. Siempre, siempre vamos a utilizar la célula cancerígena y en otro ensayo las células normales, ¿no? Y vamos a comparar, por supuesto, con el blanco, donde supuestamente, pues no, como no estoy colocando ninguna sustancia citocida, las células van a multiplicarse de manera normal, ¿ya? Bien, entonces, esa es una técnica, son protocolos estándar que se tienen, pero son muy bonitas las técnicas, porque si yo voy a encontrar una sustancia que inhibe a las células cancerígenas humanas, el cáncer de mama, ¿no es cierto? Y no ataca a las células normales, o ataca muy poco, interesante. Puedo estar ante una sustancia potencialmente anticancerígena contra el cáncer de mama o contra el cáncer de próstata, ¿no? Que es tan frecuente en los varones. Entonces, miren, realmente son técnicas muy bonitas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El costo de la célula. Carísima. Por eso nosotros estábamos haciendo un proyecto justamente con actividad anticancerígena, pero solamente un grupo de células para poder utilizar de este tipo de células costaban como 50,000 bolivianos. Carísimo para el proyecto, ¿no? Bueno, no sé si ahorita están continuando, voy a averiguar, porque como yo ya dejé el decanato, pues ya no supe si han continuado o no con el proyecto, ¿ya? Bueno, entonces, si nosotros encontramos actividad in vitro, podemos luego continuar con pruebas in vivo, ¿no? Podríamos continuar con pruebas in vivo. Eso es muy importante, nos va a dar un dato muy, muy importante. Bien, las pruebas de citotoxicidad también podemos realizar nosotros sobre los linfocitos, ¿ya? Ahora, pero en este caso, nosotros buscamos que no se ataque a los linfocitos. Es decir, yo puedo ver que tenga actividad citotóxica sobre una célula cancerígena, pero que no tenga actividad sobre un linfocito, porque los linfocitos son parte, ¿no es cierto?, de las células blancas, de los leucocitos, que más bien son moléculas, que más bien son moléculas de defensa de nuestro organismo. Son moléculas que participan en el sistema inmunológico. Entonces, no quisiéramos que la sustancia sea citotóxica frente a los linfocitos, ¿ya? Bien, igualmente, es una técnica muy bonita que también, gracias a Dios, pude hacer en un curso. En este caso, se utilizan células esplénicas del vaso del ratón. Se mata el ratón por desnucamiento, es decir, se jala de la cabeza y la colita, se separa la columna de la cabeza y muere, ¿no es cierto?, inmediatamente. Se saca el vaso, se hace un tratamiento, ¿no? Hay que triturar, etcétera, lavados, etcétera, para poder separar los linfocitos. Y se coloca en medios de cultivo, pero ya en pequeña cantidad, incubando con el extracto.
¿no? Podemos utilizar diluciones del estrato y se incuba por un tiempo determinado, que puede ser una semana, por ejemplo, ¿no? Donde después de esa semana nosotros evaluamos si nuestra sustancia, ¿no?, que estamos probando ha matado o no a los linfocitos. ¿Y cómo distinguimos? No se olviden que debemos utilizar el colorante azul de tripán. Si la sustancia tiene actividad citotóxica, van a aparecer muchos linfocitos de color azul, puesto que la sustancia habría provocado la muerte de los linfocitos, ¿no? Bien, estas son entonces pruebas de citotoxicidad frente a los linfocitos. En este caso, no buscamos, ¿sí?, que mueran linfocitos. Más bien, si hemos encontrado una actividad, por ejemplo, citocida frente a una célula cancerígena, ahora hago frente a los linfocitos. No debería matar linfocitos. ¿Me entienden? ¿Ya? Bueno, hasta el momento hemos visto pruebas in vitro, hemos utilizado pruebas, por ejemplo, en plantas, hemos visto pruebas con células, etcétera, ¿no? Recuerden que hemos dicho que una prueba biológica se realiza en animales vivos, en órganos intactos o seccionados, en microorganismos, en células y en compuestos de interés metabólico. Los compuestos de interés metabólico son las enzimas. Yo solamente les voy a explicar 2 pruebas enzimáticas. Ahora se han desarrollado muchas pruebas enzimáticas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es utilizar cada vez menos, ¿no? Se quiere utilizar cada vez menos los animales, ¿no? Se trata de no utilizar menos por esto del cuidado de nuestros recursos, etcétera, ¿ya? Bueno, dentro de las pruebas enzimáticas vamos a hablar de 2. La prueba hepatoprotectora. Hay muchas sustancias que dañan nuestro hígado, ¿no? El consumo de alcohol, de demasiadas grasas, satura el hígado, daña el hígado. Entonces, hay sustancias naturales que pueden actuar evitando la toxicidad, ¿no? Así se dice que eso tiene actividad hepatoprotectora. Bien, ¿en qué consiste la técnica de la actividad hepatoprotectora? Es un método enzimático de inhibición de la enzima beta-glucuronidasa. Entonces, esta enzima es una enzima que tiene una actividad normal, ya, normal, es importante, juega un rol muy importante en el metabolismo, por ejemplo, de los ácidos biliares, ya, pero en casos de hepatotoxicidad se encuentra muy elevada, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es alguna sustancia que inhiba la actividad catalítica de esta enzima, ¿ya? Bueno, ¿cómo se determina? Vamos a ver un poquito el fundamento. La actividad de la enzima se determina por una lectura de la medida de la absorbancia a 405 nanómetros del paranitrofenol, que es el rango del amarillo, ¿ya? Formado a partir del sustrato paranitrofenil beta-glucuronide, ¿ya? Ahora, vamos a ver la reacción y luego vamos a ver entonces la conclusión a la que se puede llegar. Recuerden, chicos, ustedes han visto en otras materias en qué consiste una reacción enzimática. Requiere un sustrato por acción de la enzima, ¿verdad? Por acción catalítica de la enzima, se va a formar un producto, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la enzima? Cataliza una reacción enzimática. Entonces, un sustrato va a pasar a un producto. Bien, en esta prueba, es una prueba que se hace en tubos de ensayo, vamos a colocar el paranitrofenil, que es el sustrato. Paranitrofenil es el sustrato. Bien, entonces, ahora, se agrega la enzima beta-glucuronidasa. En una reacción normal, se va a producir el paranitrofenol de manera normal, ¿ya? Se produce el paranitrofenol en una reacción, nosotros vamos a leer la absorbancia, una técnica espectrofotómica
fotométrica, donde se lee la absorbancia. Entonces, hay una intensidad de color de una reacción normal, ¿ok? Ahora, eso es nuestro control, o sea, nuestra prueba normal. ¿Qué ocurre? Voy a realizar mi ensayo con otra vez sustrato para nitrofenol, betaglucuronide, coloco la enzima más el extracto o la sustancia que estoy evaluando. ¿Por qué digo o? Porque puede ser el extracto, puede ser una sustancia pura, un flavonoide, una fracción, etcétera, ¿ya? Bueno, coloco ambas, ¿no es cierto? Una u otra. La beta-glucuronidasa más nuestro extracto, más la sustancia pura. Bien, ahora, sí, miren, sí, el extracto inhibe a la enzima, ¿qué va a pasar? Se va a formar menos producto, menos para nitrofenol. ¿Ya? Y esta absorbancia la voy a leer a 405. Si la intensidad del color va a ser menos. Entonces, si hay menos absorbancia a 405 nanómetros, quiere decir que se ha formado menos producto. Y si se ha formado menos producto, es porque el extracto o la sustancia ha inhibido la actividad de la enzima. Entonces yo digo, puede haber una actividad gastroprotectora o hepatoprotectora, una actividad hepatoprotectora, ¿ya? Ahora, algo importante, en este caso, con esta enzima, nosotros no queremos una inhibición del 80%, del 90%, no, ¿ya? Solamente que inhiba un poco, es decir, 40, máximo 50%, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta enzima es importante también dentro de la actividad metabólica de los ácidos biliares. Entonces, no queremos una inhibición total. Es un factor que debemos considerar. ¿Bien? Entonces, volviendo a la conclusión. Si con la adición del extracto o de una fracción o sustancia, ya se los dije, disminuye la formación del producto, entonces decimos que existe inhibición de la actividad enzimática, por lo tanto, podría, son pruebas in vitro, podría haber una actividad hepatoprotectora. ¿Bien? Entonces, es una prueba también bonita que se la utiliza en ciertos laboratorios para determinar la actividad hepatoprotectora in vitro. ¿Ya? In vitro. ¿Bien? Esto es. Ahora, vamos a ver entonces otra prueba que también es enzimática, la prueba hipoúrica, la prueba de inhibición de la xantina oxidasa. Chicos, díganme, ¿qué enfermedad produce el exceso de ácido úrico en el organismo? Hay situaciones que sea por bebida, por determinada alimentación o por problemas metabólicos, tenemos acumulación de ácido úrico en las articulaciones. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Es la gota, doctora. Muy bien, es la gota, ¿ya? Por eso nos dicen, es que tiene gota, que no coma mucha carne, menos menudencias, menos hígados, riñoncitos, etcétera, porque son órganos que tienen muchos ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito de dónde actúa la xantina oxidasa, ¿ya? Y por qué se forma ácido úrico. Dentro de lo que viene a ser, todos conocemos los ácidos nucleicos, ¿no? Ustedes han llevado en biología celular ácidos nucleicos. Sabemos que tenemos, dentro de los ácidos nucleicos, tenemos los nucleótidos, como por ejemplo los nucleótidos purínicos, como la adenina y la guanina, ¿ya? Entonces, dentro del catabolismo de los nucleótidos de adenina y purina, va a participar la xantina oxidasa, ¿ok? Entonces, el ATP, que es adenosintrifosfato,
perdiendo un fosfato, dos fosfatos, se convierte en adenosina monofosfato, luego va a perder su fosfato y se convierte en adenosina, que es un nucleósido. Esta adenosina, por acción de la xantinohidrogenasa, forma adenosina, y este va a formar hipoxantina y oxantina, ¿ya? Ahora, esta hipoxantina, la xantina, por acción de la enzima xantina oxidasa, miren, esta es la reacción, va a formar ácido úrico, ¿ya? Va a formar ácido úrico. Bien, y este ácido úrico, entonces, nosotros, es un producto del catabolismo ¿de qué? De los ácidos nucleicos, pero especialmente de los nucleótidos purínicos, ¿bien? Ahora, este ácido úrico, nosotros vamos a leer su absorbancia en el rango del ultravioleta, ya a 216 nanómetros se lee. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa reacción? Entonces vamos a ver esto, ¿ya? En nuestro ensayo, así como hemos visto en el caso de la beta-glucuronidasa, nuestro sustrato es la xantina, ¿ya? La enzima que debo adquirirla comercialmente, xantina oxidasa, ¿ya? Producto ácido úrico. La reacción normal, en nuestro caso, estaríamos utilizando en lugar de hipoxantina, xantina, ¿no? Xantina, ¿listo? Xantina, bien, esta es la reacción normal. Sustrato, producto, ¿verdad, chicos? Sustrato, producto. Enzima, xantina oxidasa, ¿ok? Bien, entonces, esta es la reacción normal. Pero si a esta reacción, teniendo como xantina el sustrato, enzima xantina oxidasa, espero un producto de ácido úrico que lo voy a leer en el rango del ultravioleta. Sí, ahora vamos arriba, ¿no? Si nosotros vamos a colocar en la reacción sustrato xantina, enzima xantina oxidasa más el estrato, la sustancia probada, ¿qué va a ocurrir? Si hay inhibición de la enzima, se va a formar menos cantidad de ácido úrico, ¿ya? ¿Y cómo voy a saber? La absorbancia a 216 nanómetros va a ser menor, ¿ya? Se lee en un espectrofotómetro, entonces a 216 nanómetros. Muy bien, vamos a formar menos ácido úrico. Aquí buscamos, sí, que se inhiba la formación de ácido úrico. De esa manera no se va a acumular a nivel de las articulaciones. Aquí puede ser un 70% de inhibición, etc. Tal vez ustedes conocen el medicamento alopurinol. El alopurinol es un medicamento que se utiliza para la gota y es un inhibidor de la xantina oxidasa. Es un inhibidor de la xantina oxidasa y lo que hace es disminuir la formación de ácido úrico. Por supuesto que tiene que ir acompañado de una dieta, ¿no? Evitar la cerveza, ¿por qué? ¿No es cierto? Tiene levadura. Evitar consumo de carnes rojas, y pues hígado, riñones, otras partes también de los animales, ¿no? Bien, entonces, si con la adición del estrato, sustancia, problema, disminuye la formación del ácido úrico, podemos decir, existe actividad hipoúrica. Entonces, estaríamos ante una sustancia con una posible actividad o con una actividad potencial hipoúrica, ¿sí? Con capacidad de disminuir la formación del ácido úrico en nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, son pruebas muy sencillas que las realizamos en tubos de ensayo, con espectrofotómetros, etcétera, que nos dan una idea preliminar de la actividad potencial de un extracto, de una fracción o de una sustancia pura. Bien. Hasta aquí habríamos visto, chicos, lo que corresponde a la parte de pruebas biológicas a nivel de pretamizaje, pruebas in vitro. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, que son pruebas a nivel de tamizaje. Aquellas que se realizan entonces en animales vivos.
nos dan una idea más exacta, ¿no es cierto?, de la actividad farmacológica de un extracto, de una fracción o de una sustancia pura. Recuerden que se utilizan animales especiales, ¿no? Debe utilizar, por ejemplo, ratas albinas, ratones albinos de una cepa especial, que deben tener un alimento determinado, etc. No puedo utilizar los ratoncitos que voy a encontrar en cualquier lado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poquito, entonces, el trabajo con los animales. Les voy a pasar un video donde vamos a ver un poco cómo es el manejo de los animalitos. Quiero recordarles que a los animales, así sean ratas de laboratorio, hay que tratarlos con cuidado. ¿Sí? Se estresa. ¿Ya? Si yo lo voy a maltratar, voy a agarrarle muy fuerte, por ejemplo, de aquí, de la parte del cuello, pero voy a apretar su piel demasiado, le va a doler, se va a estresar. ¿Ya? Al estresarse, produce adrenalina, me puede llevar a errores en mis resultados. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de agarrar adecuadamente, por ejemplo, de la colita, de la parte media de la cola, no de la punta, porque se va a enroscar y nos puede morder. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han mordido las ratas? Pero como son ratitas limpias, no nos pasan, solamente nos han hecho heridas, ¿no? Pero pues hay que tratarlas bien, agarrarlas con cuidado sin maltratarlas, ¿ya? Evitar su estrés, darles calor, darles un ambiente, como les diría, un ambiente amable, un ambiente cálido, eso es bien importante. Bien, vamos a ver un video sobre el manejo de los animales de laboratorio. Voy a cargar todavía el video porque mi computadora está muy lenta, el internet está muy lento, lo tengo que reclamar. Voy a cargar el video para que no se nos vaya cortando. Ya espérenme un momentito, voy a salir de acá. Descartar. Bien. Vamos a salir de acá y vamos a poner el video. Espera un segundo. La farmacología y otras ciencias biológicas se sirven de los llamados animales de laboratorio, como modelos biológicos para el ensayo de fármacos. Por lo que los resultados de un experimento dependen en gran medida del correcto manejo de los animales de laboratorio. Es así, que es de gran importancia tenerlos y mantenerlos en las condiciones adecuadas. Existen leyes y reglamentos que nos obligan a tratar adecuadamente a los animales empleados en el laboratorio, para evitar sufrimientos innecesarios en estos. En este video se enseñarán los conocimientos necesarios para realizar un correcto manejo de animales, en forma de una serie de procedimientos, entre los que se encuentran la inmovilización o sujeción, el sexado, el marcado, el pesado y la distribución adecuada para los animales.
Inmovilización o sujeción. La inmovilización correcta nos permitirá evitar accidentes con los animales como son mordeduras o escape de sus jaulas de contención. El ratón se manipula, colocándolo sobre una rejilla e inmediatamente se toma la cola con los dedos meñique, anular y medio. Posteriormente se levanta la piel del cuello con los dedos pulgar e índice, lo que permitirá una fácil realización de sexado, marcado y administración de fármacos. En la correcta manipulación de la rata, se recomienda sacarla de la jaula tomándola por la parte media de la cola. Después se apoyará al animal sobre una superficie y posteriormente se coloca la palma de la mano sobre el dorso del animal y con los dedos índice y medio se sujeta el cuello. Al alzar a la rata se recomienda tomar la cola y las patas traseras con la mano libre, para tener un mayor control. Sexado. El sexado es importante, ya que este factor influye en la respuesta farmacológica. Para un correcto sexado se medirá la distancia comprendida entre la papila urogenital y el esfínter anal, teniendo los machos una mayor distancia. Marcado. El marcado en los animales de experimentación se realiza con la finalidad de poder identificarlos de manera individual. Existen diferentes técnicas, considerando el tiempo de experimentación, estas pueden ser temporales o permanentes. Para nuestros propósitos se hará uso del marcado temporal por medio del ácido pícrico teniendo en cuenta el siguiente código. Cabeza, CA, lomo, LO, cola, CO, mano derecha, MD, mano izquierda, MI, pata derecha, PD, pata izquierda, PI. Cabe destacar que el código para nombrar al animal se realiza de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Algunos ejemplos son CACOPI, CAPI, MDPI. Pesado. El pesado es un factor indispensable a la hora de trabajar con animales ya que permite una correcta dosificación de fármacos y una adecuada distribución si se usa el método de curva culebra japonesa. Se debe calibrar previamente la balanza y colocar un papel, servitoalla o papel estraza para reducir la suciedad en esta. Se manipula al animal, ya sea rata o ratón, tomándolo de la parte media de la cola, colocándola suavemente en la canasta. Posteriormente es indispensable cerrarla con su tapa. Distribución. La distribución sirve para formar lotes de animales de acuerdo a las necesidades del experimento. Existen dos tipos de distribución comúnmente empleadas: distribución aleatoria y distribución por curva culebra japonesa. La técnica de distribución curva culebra japonesa se realiza acomodando los pesos de los animales de mayor a menor o viceversa, que después se ordenarán a manera de zigzag, en un mínimo de 5 lotes. Es indispensable que el promedio de los pesos por lote sea menor o igual a 1. Bien, hemos visto el video, ¿no es cierto? Cómo es el manejo de los animales, etc. Solamente voy a hacer dos preguntas. Quiero que me digan, por favor, cómo se realiza el pesado de estos animalitos. Lo que estamos viendo es el caso de la rata, ¿no? Desde cómo se debe manejar, etc. Bien, ¿quién me puede decir, por favor? Levante la mano la persona que quiera. A ver, André. André Eric es el primero que ha hablado. André Eric. Buenos días, doctora. Buen día. O sea, en el caso de las ratas habría que pesarlas en una balanza de precisión que sea calibrada y se coloca el animalito con cuidado en un recipiente adecuado, que puede ser una caja de contención o puede ser un beaker también, y eso va a ayudar a evitar el estrés y también asegurar la precisión. Muy bien, pero ¿cómo tengo que levantar a la rata, Eric? A lo que viene el video se levantaba por la cola, doctora.
Ya, sujetándolo de la parte media de la cola. ¿Eh? Ya, muy bien. Bien. Bueno, la otra pregunta es sobre el marcado. Vamos a ver otra persona que levante la mano, cómo se debe marcar a los animalitos. ¿Con qué? ¿Cómo más o menos en general? A ver, Gregory Noelia. Céspedes. Buenos días, doctora. Se debe Buen día. marcar el ácido crítico. El código va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Perfecto, muy bien. ¿Y qué utilizamos para marcar? Ácido prícrico, doctora. Muy bien, ácido pícrico. Bueno, nosotros a veces utilizamos marcador también de que no se borre fácilmente, ¿no? Está muy bien, perfecto. Ácido pícrico se puede utilizar. Bien, entonces han podido ver también cómo se agarra el animalito, ¿no? Han visto cómo se lo debe agarrar para no, un poco con el dedo pulgar y el dedo índice, ¿no es cierto? ¿Han visto? Cómo se lo debe manejar también. Les voy a mostrar luego otra imagen, cómo se lo debe agarrar para no estresarlo al animal. Bien, ahora vamos a continuar entonces, después les voy a mostrar otra foto para ver no un video, sino de unas diapositivas para que les pueda mostrar cómo también se lo maneja el animal, ¿ya? Vamos a ver. Espérenme, vamos a seguir compartiendo para comenzar a ver entonces las pruebas. Ya. Bien, dentro de las pruebas vamos a comenzar con la prueba hipoglicemiante, ¿ya? Esta prueba hipoglicemiante, ¿qué buscamos en la prueba hipoglicemiante? ¿No es cierto? Hay muchas personas que tienen problemas de diabetes, tipo 1, tipo 2, etc. Entonces, la prueba hipoglicemiante se la puede realizar de dos maneras. En ratas normoglicémicas y en ratas experimentalmente diabéticas, ¿ya? En ratas normoglicémicas y en ratas experimentalmente diabéticas. Bien, ahora, primero les voy a explicar la prueba en ratas normoglicémicas. En este caso es cuando nosotros vamos a evaluar lo que viene a ser una diabetes del tipo alimenticia, ¿no es cierto? Extremo de azúcares especialmente. Este ensayo en ratas normoglicemiantes, normoglicémicas, se realiza en dos fases, ¿ya? Primero, necesitamos contar con ratas, ¿ya? Vamos a trabajar con ratas que van a tener un peso comprendido entre 160 y 180 gramos, ¿ya? Más o menos son ratas jóvenes que pueden estar entre unos 3 a 4 meses de vida. Y voy a hacer siempre 3 grupos, ¿ya? El grupo del blanco, control y prueba. Para estos ensayos, si nosotros queremos que realmente tenga una validez científica y que podamos luego publicar, podría utilizar grupos de 5 o 6 ratas, ¿ya? Para las tesis aceptamos hasta 3, ¿ya? Pero ya para una publicación siempre nos exigen que tengamos un número mayor de lotes de animales, ¿ya? Entonces voy a tener el grupo blanco, el grupo control y el grupo problema, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Primero, a todas las ratas, ¿no es cierto? Se las tiene que pesar, como han visto ustedes, tengo que tener el peso de cada una de ellas, y posteriormente vamos a todos los grupos dejarlos en ayunas por 12 horas, ¿ya? Con agua ad libitum. ¿Qué significa agua ad libitum? Con agua a gusto. Se les quita el alimento por 12 horas y se les da agua ad libitum. Al día siguiente, nosotros lo que hacemos es determinar primero la glicemia basal, es decir, la glicemia en ayunas. Una rata puede tener una glicemia normal entre 50 a 60 miligramos por decilitro, es su valor normal, ¿ok? Bien,
Entonces, una vez que hemos determinado su glicemia, enseguida les voy a indicar cómo se determina la glicemia, vamos a darles glucosa en una alta concentración. ¿En qué concentración se les administra glucosa? Esto es muy importante, chicos. 2.000 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces, si la rata pesara 180 gramos, realizo una regla de 3. Y esa es la cantidad de glucosa que debo administrarle de acuerdo a su peso. ¿Ya? Bien, ¿y cómo le vamos a dar? Hacemos una solución en agua, ¿verdad? Y le damos pues a la ratita la glucosa. Le gusta porque es dulce, no hay problema. Le puedo dar sin necesidad de colocarle esófago, etcétera, directamente. ¿Ya? Muy bien. Luego, esperamos que pase 1 hora y vamos a determinar su glicemia. A la segunda hora, nuevamente, y determinamos la glicemia y lo hacemos hasta la 4ª hora. Nada más. ¿Ya? Bien, vamos a determinar entonces la glicemia. Queremos ver el comportamiento, ¿no es cierto?, en cuanto a los valores de azúcar cuando se da una excesiva cantidad de azúcar. Ya, eso que queremos ver, la curva de tolerancia a la glucosa. Bien, la pregunta es, ¿cómo vamos a realizar, no es cierto, la determinación de glicemia en una rata? No le voy a pinchar cada vez, es un problema, tener que pinchar para una gotita. Primero vamos a utilizar como equipo el glucómetro, que es un equipo pequeño que utilizan pues los diabéticos para medirse su glicemia, ¿no? Que utiliza una cinta reactiva, muy sencillo, es un equipo pequeño. Muy bien, nosotros lo que hacemos, es una técnica bien sencilla, tomamos la ratita y le vamos a cortar la punta de la cola. Hay que apretar un poquito para que no sienta dolor, un pequeño cortecito muy pequeño. Va a sangrar, no sangra abundantemente, ¿ya? Entonces, normalmente eliminamos la primera y segunda gota y utilizamos la tercera gota, colocamos en la cinta reactiva y luego colocamos al glucómetro para poder ver su glucosa, ¿ya? La cantidad de glucosa en sangre. Bien, después de esta prueba que hemos realizado como prueba preliminar, ¿sí? Como prueba preliminar, vamos a dejar a todas las ratas descansar por 48 horas, ¿ya? Los dejamos con alimento normal, con agua a gusto, sin ningún problema, ¿ok? Después de las 48 horas, hacemos lo mismo. Esta vez vamos a dejarlos en ayunas también, nuevamente, por 12 horas, ¿ya? Y ahora sí, los grupos bien separados, ¿ya? Y todos marcados, tenemos los pesos, etcétera, porque ahora recién se va a realizar el ensayo. Ya sabemos su comportamiento, ya sabemos a cuánto va a alcanzar la glucosa, ¿bien? Entonces, se procede de la misma manera, pero esta vez se administra el extracto al grupo problema y el medicamento al grupo control, ¿ya? Entonces, nuevamente, dejamos en ayunos 12 horas, agua ad libitum, tengo mis grupos. Al grupo blanco, ¿ya? Al grupo blanco solo le voy a administrar glucosa, es decir, el valor normal, una glucosa alta, para que en su sangre tenga, pues, mayor cantidad de glucosa, ¿bien? Entonces, como si le hubiera provocado una hiperglicemia, ¿ok? El grupo problema, al grupo problema, administro extracto. ¿En qué cantidad? 500 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Es una cantidad que yo le he determinado por todos los ensayos que hemos hecho, ¿no? Para comenzar, ¿ya? Comienzo con 500. Puedo llegar hasta 1000 máximo, ¿ya? 500 miligramos de extracto por kilogramo de peso. Si la rata pesa 180, hago una regla de 3. Y esa cantidad le voy a administrar, ¿ya? Pues preparo una suspensión, que puedo hacerlo con agar, puedo hacerlo con solución fisiológica también, y esa cantidad de extracto debo administrar a la rata. Les voy a explicar ahorita cómo se administra, ¿ya? Les voy a explicar. Bien, se administra el extracto utilizando
una sonda orogástrica, es decir, debemos llevar a este esófago el extracto. ¿Ya? Bien, ahora, después de administrar el extracto, vamos nosotros a dejar 1 hora de espacio, de tiempo. ¿Para qué? Para que los compuestos puedan absorberse en el organismo, los compuestos activos. Bien, después de 1 hora, le administro glucosa en la concentración de, que ya hemos visto, 2000 miligramos por kilogramo de peso. Al grupo control le voy a administrar el medicamento metformina, de acuerdo también a las dosis establecidas. Esperamos 1 hora y le damos glucosa. El medicamento tampoco es agradable, le voy a tener también que administrar con una sonda orogástrica, es decir, debemos llevar hasta esófago. ¿Cómo se administra? Vamos a ver, miren, aquí no tengo tan buena imagen, pero les voy a mostrar luego en mis otras diapositivas, un poco más claro. ¿Ya? Ahí estamos viendo, miren, la cabeza de la rata. Esto es una pinza, hay que abrirle la boca con una pinza, ¿ya? Y colocar, miren, la sonda, tiene que ser más corta, es un poquito larga, o la sonda directamente esófago, rápidamente esófago. Y el extracto lo debo administrar rápido, ¿ya? Para que no sufra, ¿ya? Porque a veces hace resistencia, yo nunca me olvido de una ratita, el muchacho, uno de mis tesistas no podía meter, y la ratita hacía fuerza, ¿no? Porque pelea, ella quiere cerrar la boca, ¿no? Entonces, y le comenzó a salir sangre de la nariz, ¿ya? Entonces, nunca me olvido de eso. Entonces, hay que tener experiencia, hay que poner rápido la sonda en esófago, poner el extracto o el medicamento y sacar rápidamente también, ¿ya? Para que no sufra. Y no equivocarse. Cuidado con meter a tráquea. Si uno mete a tráquea, muerta la ratita. ¿Sí? Hemos perdido un animal. ¿Ok? Bien, es la forma entonces en la que se administra el extracto. Hay que inmovilizarla porque se mueve terriblemente, porque se desespera, ¿ya? Bien, entonces, es la forma en la que vamos a administrar la glucosa, o el extracto primero, y la glucosa, la forma en la que hemos visto, ¿bien? Ahora, después de 1 hora de haber administrado la glucosa, después de 1 hora, ¿ya? Voy a determinar la glicemia nuevamente en la cola de la rata. Como ya había cortado la colita, lo único que hago es quitar la costra, ¿sí? Y nuevamente apretamos la cola para obtener sangre. Se aprieta un poquito, se sale la sangre, utilizar la tercera gota que viene de la circulación y nuevamente determinamos en las cintas reactivas y utilizando un glucómetro la glicemia de las ratas. Es sumamente sencillo, no se las maltrata mucho, no hay que pincharles cada vez para sacar sangre, porque necesitamos 1 gota nada más. Entonces la colita se puede utilizar. ¿Bien? Antes de pasar a los cálculos, les voy a mostrar un poquito mi otra diapositiva sobre cómo se debe agarrar a la rata, cómo se corta la colita, etcétera, ¿ya? Vamos a ver, espérenme un segundo, vamos a ver un poquito, si lo tenía a la mano. Ratas. A ver aquí mejor, más rápido. Ratas. Ya. Espérenme, ahorita va a aparecer. Listo. Aquí está. Esto es un curso que di hace años, ¿ya? Sobre manejo de los animales. Ya, miren, aquí estamos con las ratitas, un curso muy bonito que fue, pero claro, la pena es conseguir las ratas y después no se las pueden llevar, es todo un problemita. Pero bueno, aquí fíjense su bebedero, ¿no? Sin alimento, y pues aquí estaba, solamente podía tomar agua. Entonces la ratita sabe cómo tomar, ¿no? Se para y comienza a tomar el agua. Muy bien. Ahí tenemos una rata que estaba en el peso entre 160 a 180 gramos. Lo que yo les quería mostrar es la forma como se la agarra. Miren, esta es una forma correcta de manipular. Aquí estamos viendo de lado. Miren la ratita tranquila. Estamos utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, ¿verdad? Una agarra el cuello, otra
una pata, ¿no es cierto? Y después se abraza del cuerpo con los otros 3 dedos y con otra mano, pues la colita hacia atrás. De esa manera la rata está tranquila, tranquila, no la hacemos doler, no le vamos a provocar ningún dolor, etcétera. ¿Ya? Eso es importante y aprovecho esta imagen para mostrarles, por ejemplo, dónde se coloca la inyección intraperitoneal, porque en el segundo tipo de ratas experimentalmente diabéticas, vamos a ver que se coloca una inyección intraperitoneal, más o menos por esta parte, de aquí de la piernita, un poquito por acá, ¿ya? Ahí se hace la inyección intraperitoneal, muy importante. Lo que sí es que la rata hay que llevarla un poco atrás, hacia atrás. ¿Para qué? Para que los órganos se muevan, se vayan atrás y podamos colocar la inyección intraperitoneal. Es un poco complicada colocar la inyección, pero por lo menos sabemos que se coloca en esta zona, ¿ya? Bien, eso es, por ejemplo. Ahora, para la cola, miren aquí. Entonces, se la coloca de esa manera, hay que agarrar un poquito de la parte superior y ahí tenemos la cola. Hay que estirar la colita, cortar con un bisturí fino, nuevo, para que no sienta dolor, pues, y procedemos a medir posteriormente la glicemia, como ya les había indicado, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles aquí cómo se debe agarrar la rata. Ahora, para dar el extracto, miren, para el extracto, como decía, es una pelea con el animalito, se mueve terriblemente, ¿no? Entonces, aquí estamos primero abriendo la boca, está la pinza, hay que colocar la pinza entre los dientes y abrir la boca con la pinza. Una sola persona no lo puede hacer, ¿sí? Hay que hacerlo con 2. Una persona tiene que abrir la boca con la pinza, colocando entre los dientes, y otra pues tiene que administrar el extracto, ¿no? Con una sondita orogástrica. Aquí estamos colocando directo a esófago, ¿sí? Lo más rápido posible, directo a esófago. Y ahí puedo administrar la glucosa. Esta sonda está muy larga, por si acaso. Ya tiene que ser más cortita. Hasta ahí nomás sería lo ideal, ¿ya? Como consiguieron solamente este tipo de sonda, un poco larga. Lo que yo tenía que enseñarles es cómo colocar la sonda a esófago. Bien, entonces debe ser más corta. Se administra el extracto rápido, sin hacerle sufrir, etc. Bien, una vez que ya han visto cómo se debe realizar la aplicación, etcétera, tanto del extracto, del medicamento, de la glucosa, vamos a ver cómo se realizan los cálculos. Ya, bien, rápida dice, si existe actividad hipoglicemiante, ¿no es cierto?, en nuestra sustancia, va a haber una rápida disminución de la glucosa, porque se supone que estas sustancias van a evitar que se acumule la glucosa a nivel circulatorio. ¿Cómo se hacen los cálculos? Primero veremos la fórmula, ¿ya? El porcentaje de actividad hipoglicemiante es igual a la concentración de la glucosa del blanco menos la concentración de glucosa en el problema sobre la concentración de la glucosa en el blanco por 100. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerden que trabajamos con lotes de animales. Por lo menos hemos indicado 3 para una tesis y para publicar tiene que ser 5 o 6. ¿Ya? Tengo aquí datos del blanco y tengo datos del ensayo. Entonces, aquí tenemos la primera rata, 150, la segunda 200, la tercera 180 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, ¿no? Saco promedio, sumamos, dividimos entre 3 y me da 176,6 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Bueno, ahora, en el ensayo, la primera rata 90, la segunda 120, la otra 100. Sumamos, dividimos entre 3 y nos da un dato de 103,3 miligramos por decilitro. Bueno, lo único que hago es reemplazar datos, ¿no? Concentración de glucosa del blanco, 176,6, del problema, 103,3, sobre el blanco, 176,6%. Entonces, realizando toda
todo el ejercicio, entonces aquí matemático, ¿no es cierto? Restando y dividiendo, nos va a dar 41,5% de actividad hipoglicemiante. Y esto lo realizo a la primera hora, a la segunda hora, etcétera, después de haber administrado la glucosa, ¿ya? Bien, este es el ensayo en ratas normoglicémicas, ¿ya? Ahora, vamos a ver el ensayo que es muy importante realizarlo, puesto que lo que hacemos es producir ratas experimentalmente diabéticas, ¿no? Yo siempre hago los dos, ¿ya? Entonces, pero el segundo es el más importante. Bien, antes de esto, pensé que esto estaba para el otro lado. Fíjense, ¿qué más? Recuerdan ustedes que tenemos el grupo control, ¿no es cierto? Que es un medicamento. ¿Por qué es importante el control? Porque cuando yo estoy evaluando un extracto de una planta nueva o de una planta que se utiliza en la medicina tradicional, necesito comparar con algo, ¿ya? Y tengo que comparar con un medicamento de referencia, ¿ya? Y ese es mi control. Entonces, nosotros vamos a ver acá. Si tenemos, por ejemplo, datos del blanco, lo mismo, ¿no? 150, 200, 180, tengo 176,6. El control, aquí no he calculado si está bien, vamos a ver. El control con el medicamento, 80, 100, 110. ¿Cuánto nos va a dar? Un segundito. Ya, vamos a ver entonces. 80, a ver, saquen por favor, ayúdenme, a ver el promedio del control. 80 más 100 más 110 es igual, dividido entre 3, 96,6, ¿no? Está bien. Entonces, en el control tenemos 96,66 miligramos por decilitro. La fórmula va a ser la misma. Porcentaje de actividad hipoglicemiante, la concentración de glucosa en el blanco, menos la concentración de glucosa en el control, esta vez, sobre la concentración de glucosa en el blanco. Reemplazamos datos, 176,6 menos 96,66 sobre 176,6%, nos da una actividad hipoglicemiante de 45,2. Ah, interesante. El control tiene 45,2 y mi planta que estoy evaluando, la droga natural que estoy evaluando, me da una actividad de 41,5. Un dato importante, ¿no? ¿Por qué será importante? A ver, ¿qué es lo que buscaríamos? ¿Por qué tengo que comparar? A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué sería importante? Este dato a mí me parece interesante, ¿ya? ¿Por qué creen que parece interesante? A ver, díganme, por favor. ¿Por qué sería interesante? Doctora, desde mi punto de vista sería interesante porque al comparar los grupos de edad nos damos cuenta cómo actúa cuando le ponemos a un grupo solo glucosa y al otro grupo el extracto más, y vemos la diferencia que causan las sustancias en el mismo organismo, pero diferentes resultados. Sí, diferentes resultados. Pero no se olviden que yo utilizo el control para poder comparar mi prueba. La prueba es 41 punto, ¿cuánto era? 41 punto, se me olvida un ratito. La prueba nos da 41,5, ¿no? Y en el ensayo nos da 45.
Y hoy les he dicho es interesante. ¿Por qué es interesante? Doctora, es interesante porque corresponde al control. Ya, es interesante porque está cerca. El valor que hemos encontrado de 41,5 está cerca a 45. Porque, ¿qué es lo que buscamos? Por eso es el control muy, muy importante. ¿Ya? Buscamos que el dato que vamos a encontrar, que la actividad que estamos evaluando sea similar o mayor que el control. Similar o mayor que el control. Entre 41,5% y 45% no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces yo diría, interesante, está cerca al valor del control, cerca al medicamento que se utiliza para la diabetes. ¿Ve? Entonces es un dato bueno, ¿listo? Eso es lo que buscamos. Siempre se utiliza control. En todas las pruebas que vamos a ver de hoy en adelante, utilizamos un control, ¿ya? Porque buscamos que sea similar o mejor que el control. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar con la prueba en ratas experimentalmente diabéticas, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es convertir a las ratas en diabéticas, ¿ya? Para convertir una rata diabética se utilizan unos compuestos químicos, que puede ser el aloxano, en una concentración de 100 miligramos por kilogramo de peso, o la streptozotocina, en una concentración de 200 miligramos por kilogramo de peso. Y ya sea, chicos, aloxano o streptozotocina, en esa concentración, no se olviden calcular siempre para el peso de la rata, ¿no? Hacer una regla de 3, 200 miligramos y pesar 1 kilo, pero como pesa 180, X, ¿verdad? Muy bien. En este caso se coloca tanto el aloxano o la streptozotocina, una inyección intraperitoneal, ¿ya? Intraperitoneal. Además, hay que esperar 48 horas para que la rata se vuelva totalmente diabética. ¿Por qué? Ambos compuestos, el aloxano y la streptozotocina, ¿saben lo que hacen? Destruir las células beta de los islotes de Langerhans, que es donde se produce la insulina, ¿ya? Entonces, lo que hacemos entonces es evitar la producción de insulina, porque destruimos estas células que producen insulina. Por eso se espera entre 48, máximo 72 horas. Cuando la rata, tengo que estar probando, ya a las 48 horas evalúo su glicemia, y cuando va a estar totalmente diabética, voy a tener valores entre 250 y 300 miligramos de glucosa por decilitro. Igual tengo que hacer la prueba en la cola. Ya tengo que ir sacando. Bien, muy bien. Cuando he llegado a unos 250 miligramos por decilitro, ya puedo utilizar la rata, ¿ya? Ratas experimentalmente diabéticas, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina? De la misma manera. Una vez que ya sabemos que están diabéticas, a todas. Tengo mi grupo blanco, siempre chicos, grupo blanco, grupo control y grupo problema. ¿Ya? Vamos a dejarlas en ayuno por 12 horas con agua ad libitum, con agua a gusto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a... Ya tenemos entonces, les había indicado que todas deben estar con concentraciones de 250 a 300 miligramos por decilitro. Bien, al grupo problema, nosotros le vamos a administrar extracto, ¿sí? No tengo que esperar nada ya, se administra extracto. Al grupo control, el medicamento, ¿no? En algunos casos se le puede dar insulina, ya, porque son ratas diabéticas. En este caso mi control va a ser la insulina, pues, y después esperamos 1 hora, ¿no?
siempre se espera una hora. ¿Para qué? ¿Para qué les dije que se esperara una hora? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué debemos esperar una hora? ¿Por qué debemos esperar una hora, chicos? Después de administrar el estrato o después de administrar la insulina también, para poder comenzar a determinar la glicemia en sangre de las ratas. Para que el estrato pueda funcionar, para que pueda hacer efecto. Ya, está bien, pero algo más que les dije. Necesitamos que estos componentes, los principios activos, se encuentren ¿dónde? En circulación, ¿no es cierto? Hay que esperar que las moléculas se absorban para que puedan actuar en el organismo, ¿no es cierto? Hay que esperar el tiempo de absorción de los componentes activos. Ya no se olvide. Bien, ahora, después de eso, entonces vamos a ir midiendo la glicemia. Entonces, después esperamos una hora, ¿no es cierto? Determinamos la glucosa, después de 2 horas otra vez, a las 4 horas y hasta podemos hacer 6 horas. Y vamos determinando la glicemia en el grupo blanco, en el grupo control y en el grupo problema. ¿Ok? Bien, ahora, aquí los datos van a ser similares. Yo les voy a cambiar un poco los datos para que ustedes trabajen, ¿ya? Vamos a hacer un ratito, porque aquí estaba ya con datos. Voy a colocar esto, voy a ir cambiando, que sea aquí 250. 60, 190, listo. Aquí vamos a ver en la prueba, vamos a poner 110, supongamos que va a ser 105 y 115. Eliminamos esto, eliminamos esto y eliminamos esto. Bien, bien. Para que mantengamos la fórmula, ¿ok? Y vamos al control, al control. Esto era de prueba y aquí tenemos el control. ¿Ya? Entonces, un ratito voy a copiar. Como es lo mismo, todo eso voy a copiar. Control C. Y para que, ay, caramba, arriba estaba. Aquí. Listo. Esto quitamos también. Aquí vamos a poner en el control 95, 100 y 120. No sé cómo nos irá. ¿Bien? Vamos a poder llegar a una conclusión luego. Listo. Muy bien. Ahora ustedes saquen, por favor, miren, el trabajo es calcular la actividad hipoglicemiante en ratas experimentalmente diabéticas para el control, para el problema y sacar una conclusión. ¿Ya? Necesito los datos de ambos, tanto para el control, para el blanco y sacar una conclusión. ¿Ya? La persona que primero tenga me pase el resultado me va a pasar el resultado por el chat y después va a poder compartir cómo ha resuelto. Además, requiero la conclusión. ¿Hay actividad? ¿No hay actividad? ¿Qué sucede frente al control? Etcétera. Bien, entonces voy a dejarles, vayan copiando, por favor, los datos. Voy a poner primero el blanco y luego voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya?
De todas maneras, voy a tomar en cuenta el orden, ¿ya? Pero calculen también para esto. Ya, vayan calculando. A ver, ¿quién hace el primero que pasó? Vania. Vania tiene control y vamos a ver si tiene Vania. ¿Tiene también el primer dato, Vania? Sí, doctora. Perfecto, Vania me ha dado los dos. Bien, entonces, Vania Ruth. ¿Están bien sus datos, Vania? Ahora, dígame, por favor, la conclusión a la que llegamos. Bueno, a lo que he visto, el control tiene un efecto ligeramente mayor, o sea, la diferencia sería de 1,9%. Bueno, eso es lo que yo entré a la conclusión, doctor. Y es solamente eso. No, pero no es suficiente. Y me tiene que decir si sería un extracto que tiene una buena actividad, tiene una actividad similar, cercana al control. ¿Qué conclusión podemos decir al respecto? Y he dicho, ¿qué es lo que buscamos en realidad? Doctora, Sí, dime, Vani. la actividad sería, la sustancia tendría actividad hipoglicemiante, pero su efecto sería ligeramente menor que el control. Pero sería una planta interesante, ¿no sería interesante? ¿La podríamos utilizar por su actividad hipoglicemiante o no? Sí, doctor, sí se podría utilizar. Bien, ese tipo de razonamientos tienen que hacer, chicos, no solamente hacer el cálculo. Está bien, Vania, muy bien, usted ha ganado los 2 puntos, ¿no? En ejercicio son 3, ¿no? Te voy a colocar. Bien, está muy bien. Fíjense, entonces hemos visto que el control 60.62, la prueba 58,75, está muy bien, porque está, ¿qué les dije? Que debería tener un valor cercano, igual o mejor que el control. Y aquí estamos viendo que se está comportando con una actividad cercana a la insulina. ¿Qué más? ¡Qué maravilla! ¿No? Esa planta, pues, la podríamos probar, por supuesto, si es un producto natural, especialmente por esa actividad hipoglicemiante, porque ha presentando un valor cercano a un medicamento que se utiliza. Entonces, es un dato muy interesante.
¿Se dan cuenta? Ese es el tipo de razonamiento que debemos realizar. ¿Perfecto? Bien, han aprendido entonces cómo se realiza el cálculo para poder determinar la actividad hipoglicemiante. Han aprendido cómo se determina la glicemia en la cola de la rata, en la sangre de la cola de la rata. Han aprendido también, ¿verdad?, cómo vamos a administrar el extracto o el medicamento utilizando una sonda orogástrica, cómo se deben pesar los animales, cómo se los debe agarrar, el cuidado con el que se los debe tratar también, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con otra actividad. Veremos la actividad antiinflamatoria más y ahí vamos a quedar, ¿ya? Bueno, la prueba antiinflamatoria es otra prueba muy bonita, pero sí es de sufrimiento para el animal, ¿ya? Es de sufrimiento para el animal, ¿bien? Miren, en la prueba antiinflamatoria se utiliza el modelo de la inflamación aguda, produciendo un edema plantar por un compuesto que es la carragenina, ¿ya? ¿Qué es la carragenina? Es un mucopolisacárido de Chondrus crispus, es de una alga de mar, ¿ya? Entonces produce la carragenina, un mucopolisacárido. Esta carragenina, cuando se coloca en una inyección en la pata de la rata, en la aponeurosis plantar, va a producir una inflamación aguda. ¿Por qué? Porque esta carragenina estimula la liberación de histamina, serotonina, prostaglandinas y bradiquinina que producen inflamación. Van a hacer que la pata se hinche, ¿ya? Porque se ha producido una inflamación aguda. Para comenzar, podemos utilizar la sustancia Probar en nuestro extracto, como ya les había indicado, 500 miligramos por kilogramo de peso. Pero en esta técnica también podemos utilizar 1000 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Se recomienda también probar con 1000 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? ¿En qué consiste? Como siempre, debemos tener nuestros 3 grupos de animales. El grupo blanco, el grupo problema y el grupo control. ¿Ya? Entonces, todas las ratas deben estar pesadas. Igualmente, la edad de la rata debe ser de unos 3 meses. Pesos comprendidos, pues, entre 160 hasta 200, ¿ya? Gramos de peso de las ratitas. Y, pues, a todo el grupo se deja con agua ad libitum por un tiempo de, las vamos a dejar con agua ad libitum, por un tiempo de 12 horas. Después, ¿qué se hace? ¿No? Primero al grupo blanco se le va a administrar carragenina, les voy a explicar dónde. Les voy a dar una pequeña tarea enseguida, ¿ya? Que ustedes me van a buscar, pero lo que necesito es mostrarles dónde es la aponeurosis. En esta parte media de la pata, porque se utiliza las patas traseras, ¿ya? No las delanteras, que son más grandes. En esta parte del medio de la pata, esta partecita, ¿sí? ¿No? En la pata derecha, vamos a, entonces, esta zona se denomina aponeurosis plantar. En esta zona se administra la carragenina, ¿ya? En una concentración de, quiero que averigüen, ¿ya? ¿Qué concentración de carragenina se utiliza por kilogramo de peso? O qué cantidad se le debe administrar de carragenina, ¿ya? Se utiliza una dilución de carragenina. Bien, volvemos atrás un ratito. Bueno, entonces, al grupo blanco solo carragenina. ¿Qué va a ocurrir? Su pata se hincha. Al grupo problema, extracto, esperamos 30 minutos y le administramos la carragenina en la pata. Al grupo control, un medicamento antiinflamatorio, ¿ya? Que puede ser diclofenaco, puede ser ibuprofeno, meloxicam, etcétera. Al grupo control, medicamento, ¿ya? Y luego, de media hora, la carragenina. ¿Dónde? En la aponeurosis plantar, que les he explicado, que es en la parte media de la pata. Se coloca la inyección de la carragenina. Bien, esperamos luego, después de una hora,
¿ya? De 1 hora, después a la segunda hora, a la tercera hora, a la quinta y a la séptima, vamos a determinar entonces la actividad antiinflamatoria. ¿Cómo? Midiendo la pata de la rata. Entonces, aquí vamos a ver. Sí, voy a volver a otra imagen, ¿ya? El volumen de la pata es medido antes y después de la inyección de la carragenina en un equipo que se llama pletismómetro de agua, ¿ya? Mire, este es un equipo muy bonito, donde nosotros tenemos que medir el volumen que ocupa la pata de la rata, el volumen que ocupa la pata de la rata, entonces, antes, es decir, el volumen normal, antes y después de la carragenina, y después de 2 horas se administra la carragenina, 3 horas después, 5 horas después, 7 horas después, ¿ya? Entonces, mire cómo se mide. Entonces, este equipo pletismómetro tiene un recipiente con agua, ¿ya? Un recipiente con agua, que tal vez vamos a ver un poquito mejor en otra imagen, ¿ya? Ahí está, miren, esta tiene color incluso. Bueno, miren, se coloca la pata dentro y vamos a medir nosotros el volumen de la pata por desplazamiento del agua, ¿no es cierto? Si teníamos un volumen, digamos, de 10 ml y ahora el volumen ha subido a 15, el volumen de la pata había sido 3 mililitros, ¿no? Entonces, se mide el volumen por desplazamiento de agua en un equipo que se denomina pletismómetro de agua. Esto es un equipo muy bonito que nos permite tener el dato directamente de qué volumen de agua se está desplazando. Bien, entonces, cuanto más volumen ocupe, quiere decir que la pata está más inflamada, ¿no? Está más inflamada. Pero recuerden que trabajamos con volúmenes. Bien. Entonces, recuerden, el volumen de la pata es medido antes y después de la inyección de carragenina en un equipo denominado pletismómetro de agua. El porcentaje de inhibición de la reacción inflamatoria se calcula en la fase aguda 1, 2, 3, 5, 7 horas después de la inyección de la carragenina. ¿Ya? Muy bien, entonces, y vamos a determinar la actividad para cada hora, ¿sí? Para cada hora que tomemos. Primera hora, a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la séptima, determinamos la actividad antiinflamatoria. ¿Cómo? Vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Este es un poco diferente. Miren cómo se calcula. El porcentaje de actividad antiinflamatoria es igual al volumen, ¿no es cierto?, promedio, siempre trabajamos con promedio, del blanco menos el volumen normal, es decir, el volumen de la pata, ¿no? Normalmente que se ha tomado antes de iniciar el ensayo. ¿Cuánto desplaza? Por supuesto que tiene un volumen, esa patita normal. Y cuando se hincha, pues aumenta el volumen, ¿ya? Bien, entonces, menos el volumen de la pata inflamada, ¿no? De la pata del problema, etcétera, menos el volumen normal, ¿ya? Sobre el volumen del blanco menos el volumen normal de la pata por sí. Entonces, ¿por qué? Recuerden que la pata normal tiene ya un volumen. Entonces, tenemos que ver nosotros la variación del volumen entre una pata inflamada y una pata no inflamada. Bien, entonces, un ejemplo, miren, si el volumen del blanco a la primera hora, supongamos, es 8. El volumen normal, 13 ml. ¿Bien? Menos el volumen de problema, supongamos a la primera hora, ha bajado a 6 ml, menos el volumen normal, sobre el blanco, 8 menos 3, ¿no? Por 100. Entonces, ¿qué voy a tener? 8 menos 3 es 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha aumentado aquí? El volumen, 5 ml. En el caso del problema 6 menos 3, entonces ha aumentado a 3, sí, ha aumentado, ¿no? Sobre 5. 5 menos 3 por 5 por 100, tengo un 40% de actividad antiinflamatoria, porque en relación al blanco, ya sea nuestro extracto, nuestra sustancia, está evitando que la pata
aumente de volumen, ¿no? Está evitando la inflamación aguda, ¿ya? Entonces, y este cálculo lo voy a hacer a la primera hora, a la segunda, a la tercera, supongamos a la cuarta y a la séptima. Fíjense, si yo voy a tomar cada hora, incluso puedo calcular qué momento tenemos una mayor actividad antiinflamatoria. Supongamos a la primera hora 40%, a la segunda 50%, a la tercera 60%, a la cuarta hora 55% y a la séptima 50%. Con estos datos yo puedo ver en qué momento nuestra sustancia tiene su máximo efecto antiinflamatorio, ¿ya? A ver, mirando estos datos, chicos, primera hora 40%, segunda 50%, tercera hora 60%, cuarta hora 55% y séptima hora 50%. ¿En qué momento tenemos una mayor actividad antiinflamatoria? ¿A qué tiempo? ¿Qué me dirán? ¿Qué me dirían? ¿A cuál? En la tercera hora. Perfecto, en la tercera hora, ¿no? Entonces podemos indicar, en la tercera hora es el momento de mayor actividad de esta sustancia, ¿no? Mayor actividad. Nosotros podemos determinar el momento que tenemos una mayor actividad antiinflamatoria, ¿ya? Bien, entonces, esa es la forma en la que se calcula la actividad antiinflamatoria. No vamos a hacer todavía hoy día el cálculo porque ya no nos va a dar tiempo, estamos ya con el tiempo exacto, porque hay que analizar con calma, ¿ya? Entonces, vamos a quedar aquí por ahora y si quieren pueden estar copiando estos datos y la siguiente semana hacemos el cálculo, ¿no? Ustedes pueden practicar, por favor, utilizando la fórmula que les he explicado, que ustedes la tienen también en las diapositivas. Calculen, por favor, con estos datos para la siguiente clase. Esa va a ser su tarea. Entonces, recuerden que estamos quedando en actividad antiinflamatoria. Bien, ¿tienen dudas, preguntas, por favor, hasta aquí? ¿Ha quedado todo claro? Por favor, si hay dudas, pregunten. Estoy preguntando si han entendido o no. Sí, doctora, se entendió. Perfecto, muy bien, por lo menos una persona ha contestado. Ok, bien. Entonces, por ahora quedamos aquí con el grupo 302, pues nos vemos en la facultad, ¿ya? Muy bien, que tengan entonces buen día, vayan siempre repasando, hagan los ejercicios, porque muchos de esos problemas entran al examen, ¿ok? Bien, buen día.